Mi esposa me dejó y se mudó con otro hombre porque pensaba que yo era demasiado aburrido. Solo un mes después, no ha dejado de llamar y de intentar rastrear cada uno de mis movimientos. Simplemente respondí, felicidades, te has unido oficialmente a las estadísticas de esposas que se arrepienten de dejar a sus maridos, aburridos. Mi esposa me abandonó el martes pasado y, sinceramente, fue la mejor decisión que tomó por los dos. Se quedó allí parada en nuestra sala, con la maleta ya hecha, diciéndome que yo era demasiado aburrido para su nueva y emocionante vida. Al parecer, ser un marido confiable, que pagaba las facturas y llegaba a casa todas las noches, ya no era lo suficientemente emocionante. Necesito a alguien que realmente viva la vida, dijo, como si estuviera leyendo de algún libro de autoayuda. Alguien que corra riesgos y me haga sentir viva. Yo estaba sentado en el sofá, con el control remoto en la mano, observando su dramática actuación. ¿Así que ya lo encontraste? Su cara se puso roja. Esto no se trata de nadie más, ¿verdad? Por eso te vas con una maleta llena y maquillada como si fueras a una cita. Apagué la televisión y la miré directamente. Solo dilo. Me estás cambiando por alguien que crees que es mejor. Se puso a la defensiva, empezó a hablar de cómo nos habíamos distanciado, de cómo necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Todas las frases habituales que la gente usa cuando ya ha encontrado a otra persona, pero no quiere quedar como la mala de la película. ¿Sabes qué? Me levanté y caminé hacia el cajón del escritorio. Hagamos esto fácil para todos. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado allí mismo, delante de ella. Oye, soy yo. Sí, necesito que redactes esos papeles de divorcio esta noche, si es posible. Se le cayó la mandíbula. Ni siquiera vas a luchar por nosotros. Me reí. De verdad me reí. ¿Luchar por qué? ¿Por una mujer que acaba de decirme que soy demasiado aburrido para ella? Eso sería bastante patético, ¿no crees? Ella esperaba lágrimas, súplicas, tal vez algún discurso dramático sobre arreglar las cosas. En cambio, se encontró con un hombre que no estaba dispuesto a perseguir a alguien que claramente no quería ser atrapado. Mi abogado entregó los papeles el miércoles por la mañana. Para el miércoles por la tarde, ella ya los había firmado. Sin dudas, sin pensarlo dos veces, solo su firma y un comentario sobre lo maduros que estábamos siendo con todo el asunto. Ese mismo día, llamé al propietario. Voy a romper el contrato de alquiler antes de tiempo. Sí, pagaré la penalización. ¿Cuándo puedo irme? Verán, mientras ella hacía las maletas para mudarse con el señor emocionante, yo estaba haciendo cuentas. Sin sus tratamientos de spa, su adicción al café de diseñador y sus sesiones de terapia de compras, estaba viendo un extra de $1,500 al mes, como mínimo. De repente, esa penalización por romper el contrato de alquiler no parecía tan mala. Para el viernes, ya había encontrado un lugar a 3 cuadras de mi oficina, una casa de 2 habitaciones con garaje, suelos de madera y un alquiler que en realidad era más bajo que lo que habíamos estado pagando por nuestro estrecho apartamento. La ironía no se me escapó. Perder a mi esposa fue, literalmente, la mejor decisión financiera que había tomado en años. El fin de semana que ella se mudó con su nuevo novio, yo estaba cargando mis cosas en el nuevo lugar. Sin dejar una dirección de reenvío. Sin avisar a los amigos en común. Un corte limpio, tal como ella quería. El lunes por la mañana, conduje al trabajo en 12 minutos en lugar de 45. El martes, almorcé en ese lugar de la calle que siempre quise probar, pero que ella decía que era demasiado grasiento. El miércoles, compré un nuevo sistema de sonido para la sala sin que nadie se quejara del gasto. Para el jueves, me di cuenta de algo que probablemente debería habérseme ocurrido hace años: yo no era el aburrido en este matrimonio. Solo era el que pagaba por el entretenimiento de otra persona. Mi teléfono vibró con mensajes de sus amigos preguntando si yo estaba bien y si había algo que pudieran hacer. Los borré sin responder. Si ella quería pintarme como el marido trágico y abandonado, ese era su problema. Yo tenía cosas mejores que hacer que manejar su narrativa. ¿La parte más divertida? Ella se fue pensando que me estaba castigando, enseñándome alguna lección sobre apreciar lo que tenía. En cambio,
Me liberó de una relación en la que yo aparentemente no era más que un cajero automático aburrido con un trabajo estable. 2 semanas después de mi nueva vida, dormía mejor, comía lo que quería y llegaba a una casa que se mantenía limpia. Sin dramas, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin quejas constantes sobre cómo no era lo suficientemente espontáneo. Bloqueé su número, sus redes sociales, su correo electrónico. No por ira, sino por practicidad. Cualquier consecuencia que surgiera de sus decisiones era suya para lidiar con ella. No me interesaban las actualizaciones, las explicaciones o las disculpas. ¿Ella quería emoción? Podía tenerla. Yo, por mi parte, estaba perfectamente contento siendo aburrido en mi nueva casa, con mi viaje más corto al trabajo y mi saldo bancario significativamente mejorado. Resulta que ser demasiado aburrido, para alguien que piensa que la hierba siempre es más verde en otro lado, es en realidad un cumplido. Solo le tomó irse para que yo me diera cuenta de eso. 3 semanas en mi nueva vida y empezaba a entender lo que realmente se sentía tener libertad financiera. No más visitas a tarjeta de $100 que, de alguna manera, se convertían en 300. No más servicios de suscripción que no usaba, pero que ella necesitaba absolutamente. No más dividir la cuenta de la cena con sus amigas mientras yo me sentaba allí escuchándolas quejarse de sus propios maridos. La casa era todo lo que ese apartamento estrecho no era, una isla de cocina donde realmente podía cocinar sin chocar con alguien, un garaje donde podía estacionar sin jugar al Tetris con su colección de paquetes de Amazon, y lo más importante, una oficina en casa donde podía trabajar en paz sin interrupciones constantes sobre su drama diario. Compré una cafetera decente, del tipo que ella siempre decía que era innecesaria porque Starbucks existía. Resulta que hacer café en casa ahorra unos $40 a la semana. ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, probablemente todo el mundo, excepto alguien que pensaba que los lácteos de $5 eran un derecho humano básico. Mi rutina era sencilla. Levantarme a las 6, café y desayuno en casa, 12 minutos en coche al trabajo, almuerzo en cualquier lugar que pareciera bueno, no solo en los lugares de ensaladas que ella insistía que eran más saludables para los dos. De vuelta a casa a las 5:30. Sin dolores de cabeza por el tráfico, sin desvíos para recoger su última compra de emergencia. El silencio era increíble. Sin drama de reality shows de fondo. Sin llamadas telefónicas a su madre discutiendo cada detalle de nuestra relación. Sin comentarios constantes sobre lo que los vecinos estaban haciendo mal con su jardín. La bloqueé en todo. Teléfono, correo electrónico, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, porque conociéndola, probablemente intentaría eso también. No porque estuviera herido, sino porque genuinamente no me importaba lo que sucediera después en su aventura. Ella había tomado su decisión, firmado los papeles sin dudarlo y seguido adelante. Y yo también. Pero, al parecer, el universo tiene sentido del humor con estas cosas. Mi amigo del trabajo mencionó que se encontró con ella en el supermercado. Ella preguntó por ti, dijo, como si fuera una conversación casual. Quería saber cómo estabas, si habías dicho algo sobre ella. ¿Qué le dijiste? Que parecías estar bien. ¿Qué? Me encogí de hombros. Solo curiosidad. Pero no fue solo él. En los días siguientes, 3 personas diferentes mencionaron encuentros similares. Ella haciendo preguntas, buscando información, tratando de averiguar cómo estaba yo manejando el divorcio. Cada vez, di la misma respuesta, estoy bien. Porque estaba mejor que bien. En realidad, mi cuenta bancaria estaba más saludable, mis niveles de estrés habían bajado y estaba redescubriendo pasatiempos que había olvidado, como leer libros en lugar de escucharla diseccionar cada episodio de cualquier reality show que estuviera arruinando su capacidad de tener expectativas realistas sobre la vida. La parte realmente reveladora fue lo rápido que sus preguntas cambiaron de una preocupación general a detalles específicos. No solo cómo está él. Sino me ha mencionado, y parece molesto. Y mi favorita personal, ha estado saliendo con alguien. Me enteré de esa última cuando llamó mi vecino del antiguo lugar. Habíamos sido bastante amigables, solíamos charlar sobre deportes cuando yo sacaba la basura. Oye, tu ex vino buscándote, dijo. Parecía sorprendida de que te hubieras mudado. ¿Qué le dijiste?
¿Qué te había sido? Que el contrato de alquiler había terminado. Ella seguía preguntando a dónde fuiste, como si yo tuviera que saberlo. Se puso bastante insistente al respecto, también. Eso fue interesante. Ella había firmado esos papeles de divorcio como si no pudiera esperar para terminar con nuestro matrimonio, pero ahora estaba rastreando a mis antiguos vecinos. O su nueva relación no iba según lo planeado, o estaba teniendo serias dudas sobre sus elecciones. De cualquier manera, ya no era mi problema. Le agradecí por el aviso y volví a montar mi nuevo centro de entretenimiento, el que había pedido sin pedir permiso, pagado sin justificar el gasto y colocado exactamente donde quería en mi sala. ¿La mejor parte de ser demasiado aburrido? Las personas aburridas no crean dramas innecesarios. No toman decisiones impulsivas que no pueden deshacer. No queman puentes y luego se preguntan por qué no pueden encontrar el camino de regreso. Ella quería emoción, el tipo que viene con incertidumbre, inestabilidad, y aparentemente, un serio arrepentimiento del comprador. Ella podía quedársela. Yo estaba perfectamente feliz con mi rutina predecible, mi casa cómoda y mis noches sin dramas. Pero algo me decía que esto era solo el comienzo de sus intentos por averiguar qué estaba haciendo yo. Menos mal que aprendí hace mucho tiempo que la mejor manera de manejar la atención no deseada es hacerse completamente inalcanzable para ella. 6 semanas después de que se firmaron los papeles del divorcio, recibí una llamada que explicaba todo. Mi antiguo vecino de nuevo, y esta vez sonaba genuinamente preocupado. Tu ex apareció de nuevo, dijo. Pero hombre, se veía mal. Realmente mal. Estaba preguntando si tenía tu nueva dirección, tu número de teléfono, cualquier cosa. Cuando le dije que no, en realidad empezó a llorar allí mismo, en mi puerta. Eso fue inesperado. La mujer que se había marchado con la cabeza en alto, hablando de vivir la vida al máximo, ahora estaba llorando en las puertas de extraños, tratando de rastrearme. Dijo que quería. Solo seguía diciendo que necesitaba hablar contigo, que era importante. Me sentí mal por ella, pero no tenía nada que darle de todos modos. Después de colgar, comencé a atar cabos con algunas cosas que había estado escuchando a través de rumores. Al parecer, el señor emocionante resultó ser significativamente menos emocionante de lo anunciado. Más bien como el señor desempleado con un problema de juego. Mi amigo del trabajo lo había escuchado de su novia, quien lo escuchó de su amiga, quien aparentemente conocía toda la historia. ¿El tipo por el que me dejó? Resultó que estaba entre trabajos, entre apartamentos y entre varias otras mujeres. Un movimiento clásico de mujeriego, decirle a cada una exactamente lo que quieren escuchar hasta obtener lo que necesita. Según la cadena de chismes, él la había convencido de invertir en algún esquema de criptomonedas. Sus ahorros, el dinero de la venta de su coche, incluso adelantos de efectivo de sus tarjetas de crédito. Todo desapareció en 3 semanas. Luego pasó a su siguiente objetivo, dejándola en la ruina y sin hogar. Pero aquí está la cosa que realmente me impactó. Ella no solo había perdido dinero, había perdido todo su sistema de apoyo. Verás, cuando anuncias a los 4 vientos que tu marido aburrido no es lo suficientemente bueno para tu nueva y emocionante vida, y luego te mudas con otra persona inmediatamente, la gente recuerda eso. Cuando todo se derrumba, esas mismas personas no se apresuran exactamente a ayudar. Al parecer, sus amigos le estaban dando el tratamiento de «te lo dije» en lugar de ofrecerle sus sofás. Su familia estaba siendo solidaria pero distante, el tipo de apoyo que viene con mucho juicio adjunto. ¿Y su nuevo novio? Desaparecido, como si nunca hubiera existido, junto con cada centavo que ella le había dado. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me había llamado aburrido porque era cuidadoso con el dinero, porque no corría riesgos estúpidos, porque planeaba para el futuro en lugar de vivir el momento. Esas mismas cualidades de las que se había burlado eran las que podrían haberla protegido de este desastre. Pero ese ya no era mi problema. La bloqueé por una razón, y esa razón se estaba volviendo más clara cada día. Algunas personas crean sus propios problemas y luego esperan que otros los arreglen. Yo había pasado años siendo su red de seguridad. ¿Y a dónde me había llevado eso? A papeles de divorcio y a un sermón sobre ser demasiado predecible.
Mi teléfono comenzó a vibrar con números desconocidos. Llamadas que no contesté. Mensajes de voz que borré sin escuchar. Si ella estaba tratando de comunicarse conmigo, iba a tener que esforzarse más que pidiendo prestados teléfonos a amigos. La parte realmente patética era lo predecible que era toda esta situación. Cualquiera con medio cerebro podría haber visto venir esto. ¿Un tipo sin trabajo, sin dirección permanente y con una charla suave sobre dinero fácil? Eso no es un novio, eso es un estafador. Pero ella había estado tan concentrada en demostrar que yo no era lo suficientemente bueno para ella, que había ignorado cada señal de alerta en el libro. Estaba armando una estantería cuando sonó mi teléfono con un número que realmente reconocí, mi abogado. Solo quería darte un aviso, dijo. Tu ex llamó a mi oficina preguntando sobre reabrir el proceso de divorcio. Aparentemente quiere discutir la división de propiedades nuevamente. Me reí. ¿Qué propiedad? Ella se llevó lo que quería y firmó papeles diciendo que estaba satisfecha con el acuerdo. Eso es lo que le dije, pero parecía pensar que podría haber algún tipo de error, que tal vez había firmado demasiado rápido. Ningún error. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso es lo que imaginé. Solo pensé que deberías saber que está buscando opciones legales. Después de colgar, el panorama se volvió aún más claro. No solo estaba en la ruina y sin hogar, estaba lo suficientemente desesperada como para intentar la manipulación legal para volver a meterse en mis finanzas. La mujer que se había alejado sin mirar atrás ahora estaba tratando de encontrar lagunas en el divorcio en el que ella había insistido. Pero había firmado esos papeles con la misma confianza que usó para decirme que yo era demasiado aburrido para su emocionante futuro. Sin coacción, sin presión, solo su firma y su certeza de que estaba mejorando su situación. Ahora que su intercambio se había convertido en un desastre total, quería una segunda oportunidad. Como si la vida fuera algún tipo de videojuego donde pudieras reiniciar desde un punto de control cuando tomabas una mala decisión. Así no funcionan las consecuencias. Así no funcionan las decisiones de adultos. Y así definitivamente no es como yo funciono. Ella había hecho su cama con el señor emocionante, ahora podía averiguar dónde dormir. 2 meses después de que se marchara, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo mirar. Sé que probablemente no quiera saber de mí, pero realmente necesito hablar. ¿Podemos tener solo una conversación, por favor? Cometí algunos errores y creo que ambos merecemos un cierre. ¿Cierre? Eso era gracioso. Ella obtuvo su cierre cuando firmó los papeles de divorcio sin dudarlo. Yo obtuve el mío cuando me di cuenta de cuánto mejor era mi vida sin su drama constante y su drenaje financiero. ¿Pero sabes qué? Después de 2 meses de paz, tranquilidad y prosperidad real, me sentía lo suficientemente generoso como para darle exactamente el cierre que estaba pidiendo. Escribí de vuelta: felicidades, te has unido oficialmente a las estadísticas de esposas que se arrepienten de dejar a sus maridos aburridos. Luego bloqueé el número. Porque esto es lo que ella no entendía: el cierre no es una conversación. No es una charla sincera donde ambas personas explican sus sentimientos y se van sintiéndose mejor. El cierre es aceptar que algunas decisiones no se pueden deshacer, algunos puentes no se pueden reconstruir y algunos errores tienen consecuencias permanentes. Ella había tenido su oportunidad de pensar las cosas antes de irse. Había tenido su oportunidad de considerar las consecuencias antes de firmar esos papeles. Había tenido su oportunidad de apreciar lo que tenía antes de decidir que no era lo suficientemente bueno. Ahora quería otra oportunidad, una repetición, algún tipo de negociación donde pudiera explicar cómo su mal juicio era, de alguna manera, también mi culpa. Eso no iba a pasar. Para entonces, yo ya estaba saliendo con alguien nuevo. Nada serio todavía, pero definitivamente alguien que apreciaba la estabilidad sobre el caos, la responsabilidad sobre la imprudencia. Alguien que pensaba que mi enfoque cuidadoso con el dinero era atractivo en lugar de aburrido, a quien le gustaba llegar a una casa limpia y tener una pareja que no estuviera constantemente creando problemas para resolver. El contraste era increíble. Donde mi ex había visto una rutina aburrida, esta mujer veía confiabilidad. Donde mi ex había visto falta de espontaneidad, ella veía una planificación reflexiva.
Donde mi ex había visto precaución financiera, ella veía sabiduría y seguridad. Fue como descubrir que yo no era el problema en mi matrimonio después de todo, simplemente estaba casado con alguien que confundía el drama con la emoción y el caos con la aventura. Mi teléfono vibró de nuevo unas horas más tarde. Número diferente, misma energía desesperada. Por favor, no me bloquees de nuevo. Sé que te lastimé y sé que tomé decisiones terribles, pero estoy en verdaderos problemas y no sé a quién más acudir. ¿No podemos al menos hablar de esto como adultos? Esta vez ni siquiera respondí, solo bloqueé el número y volví a preparar la cena. Una cena real, no cualquier comida para llevar cara que ella hubiera insistido en pedir porque estaba demasiado cansada para cocinar después de pasar el día comprando cosas que no podíamos permitirnos. El patrón continuó durante los siguientes días. Números diferentes, el mismo mensaje básico. Disculpas mezcladas con justificaciones. Arrepentimiento mezclado con intentos sutiles de hacerme sentir culpable por no responder. Tácticas clásicas de manipulación de alguien que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Pero aprendí algo importante durante nuestro matrimonio. No se puede razonar con alguien que es fundamentalmente irrazonable. No puedes arreglar a alguien que no cree estar roto. Y definitivamente no puedes ayudar a alguien que solo quiere tu ayuda después de haber agotado todas las demás opciones. Ella había quemado este puente cuando se fue llamándome aburrido. Había echado sal en la tierra cuando firmó esos papeles de divorcio sin pensarlo 2 veces. Había dejado claro que no valía la pena luchar por mí, que nuestro matrimonio no valía la pena salvarse, que su nueva y emocionante vida valía más que nuestra historia compartida. Ahora que su nueva y emocionante vida se había convertido en un desastre total, quería arrastrarse de vuelta. Quería simpatía del mismo hombre al que había humillado. Quería ayuda de la misma persona a la que había descartado por ser demasiado predecible para su espíritu aventurero. La audacia era casi impresionante. Me serví una copa de vino, me senté en mi cómoda sala, en mi casa asequible con mi cuenta bancaria saludable, y sentí algo que no había experimentado en años de matrimonio: paz completa. Sin drama, sin crisis, sin emergencia que requiriera atención inmediata y sacrificio financiero. Sin manipulación emocional disfrazada de comunicación de pareja. Solo una noche tranquila, una buena comida y la satisfacción de saber que algunos problemas realmente se resuelven solos si simplemente te niegas a participar en ellos. ¿Ella quería un cierre? Lo había conseguido. Simplemente no le gustó cómo se veía. 2 días después de enviar ese mensaje sobre las estadísticas, estaba entrando en mi entrada después del trabajo cuando noté a alguien sentado en la acera, al otro lado de la calle. A primera vista, solo parecía alguien esperando que lo recogieran. Pero cuando salí de mi coche, ella se puso de pie. Me tomó un segundo reconocerla. Hace 2 meses, se había marchado luciendo como si fuera a una sesión de fotos. Peinado hecho, maquillaje perfecto, un atuendo que probablemente costaba más que mis facturas mensuales. La mujer parada frente a mi casa parecía haber estado durmiendo en su coche durante una semana. Claramente me había estado siguiendo desde el trabajo hasta casa, lo cual era patético y un poco preocupante. Pero lo que más me impactó fue cómo se había desmoronado por completo. No era solo alguien teniendo un mal día. Era alguien cuya vida entera había implosionado. Entré sin reconocerla. ¿Ella quería jugar a juegos de acosadora? Bien, pero iba a tener que esforzarse mucho más que acampar en propiedad pública si pensaba que iba a hacerme sentir culpable para tener una conversación. 20 minutos después, llamó a mi puerta. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando lo escuché. Tentativo al principio, luego más insistente. Lo ignoré y seguí cocinando. Los golpes continuaron, se volvieron más desesperados, se convirtieron en un aporreo total. Entonces escuché una voz que no reconocí contestar la puerta. Lo siento, pero no tengo comida ni dinero para dar en este momento. Mi novia había llegado mientras yo estaba en la cocina y abrió la puerta antes de que pudiera detenerla. Había echado un vistazo a mi exesposa y asumió que era una persona sin hogar, lo cual, honestamente, no estaba tan lejos de la verdad. Caminé hacia la puerta principal y las vi a ambas paradas allí, mi novia luciendo avergonzada por rechazar a alguien que pensaba que estaba necesitado, y mi exesposa luciendo absolutamente mortificada por ser confundida con una mendiga.
En realidad, dije, haciéndome visible. Esa no es una persona sin hogar. Esa es mi exesposa. El silencio fue ensordecedor. Los ojos de mi novia se abrieron de par en par mientras procesaba lo que acababa de hacer. La cara de mi exesposa pasó por unos 5 tonos diferentes de rojo cuando la humillación la golpeó. «Oh, Dios mío», susurró mi novia. «Lo siento mucho, no lo sabía». «No te disculpes», le dije. «Es un error fácil de cometer». Y realmente lo era. La mujer parada en mi puerta no se parecía en nada a la esposa que me había dejado por una vida más emocionante. Su ropa estaba arrugada y mal ajustada, probablemente prestada o de una tienda de segunda mano. Su cabello estaba grasiento y recogido en una cola de caballo desordenada. Había perdido peso, pero no de una manera saludable. Parecía alguien que había estado sobreviviendo a base de comida rápida y estrés durante semanas. «¿Podemos hablar, por favor?», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Estamos hablando. Pediste hablar, y ahora te estoy diciendo que te ves absolutamente terrible». «Guau. Quiero decir, sabía que las cosas salieron mal con tu novio, pero no me di cuenta de que habían ido tan mal». Mi novia me apretó el brazo suavemente, probablemente pensando que yo estaba siendo demasiado duro, pero ella no conocía la historia completa. No sabía sobre el discurso humillante acerca de ser demasiado aburrido, la mudanza inmediata con otro hombre, la firma rápida en los papeles de divorcio. «Mira», continué. «No sé qué esperabas lograr siguiéndome a casa desde el trabajo, pero cualquier conversación que creas que necesitamos tener ya sucedió. Tú tomaste tu decisión. Firmaste los papeles. Seguiste adelante. El hecho de que no funcionara como planeaste no es realmente mi problema para resolver. Sé que cometí errores», comenzó, pero la interrumpí. «¿Errores? No dejaste, accidentalmente, a tu esposo por un estafador. No le diste, accidentalmente, todo tu dinero. No quemaste, accidentalmente, cada puente que tenías porque estabas tan convencida de que estabas mejorando tu situación. Esos no fueron errores. Fueron decisiones. Decisiones de adultos con consecuencias de adultos». Empezó a llorar entonces, lo que honestamente solo hizo que toda la situación fuera más incómoda para todos los involucrados. Mi novia miraba de un lado a otro entre nosotros como si hubiera entrado en medio de una película y se hubiera perdido la primera hora. «No tengo a dónde más ir», sollozó. «¿Has probado en la iglesia?», pregunté. «He oído que son bastante buenos con la gente que necesita averiguar cómo empezar de nuevo. Podría valer la pena intentarlo». La crueldad de ello no se me escapó, pero tampoco la justicia. Ella había pasado todo nuestro matrimonio burlándose de mi enfoque práctico de la vida, mi estabilidad aburrida, mi confiabilidad predecible. Ahora estaba descubriendo cómo se veía la vida sin esas cosas. Y de repente, ya no parecían tan aburridas. «Por favor», susurró. «Sé que te lastimé, pero ¿no puedes al menos ayudarme a averiguar qué hacer a continuación?» «¿Qué hacer a continuación?». Me acerqué más a la entrada. «Esto es lo que haces a continuación. Aceptas que algunas decisiones no se pueden deshacer. Dejas de aparecer en mi casa. Dejas de intentar contactarme. Averiguas cómo reconstruir tu vida sin esperar que el hombre del que te divorciaste sea parte de la solución». Hice una pausa, asegurándome de que realmente estuviera escuchando. «Y si no dejas de acosarme, haré algunas llamadas a personas que manejan ese tipo de cosas profesionalmente». «¿Estamos claros?». Se quedó allí parada por un momento, con lágrimas corriendo por su rostro, probablemente esperando algún cambio de opinión de último minuto, algún momento de película donde yo recordara de repente los buenos tiempos y la invitara a entrar para arreglar las cosas. Pero esto no era una película, y yo no era el mismo hombre que ella había dejado atrás. «No entiendes», dijo, la desesperación haciendo que se le quebrara la voz. «Él se llevó todo. Mis ahorros, el dinero para pagar el coche, incluso el depósito de seguridad para un apartamento. Confié en él y destruyó mi vida por completo. ¿Y se supone que me debe importar esto por qué?». Mi novia me apretó el brazo de nuevo, más fuerte esta vez. Podía notar que estaba incómoda con lo frío que yo estaba siendo.
Pero ella tampoco sabía lo que yo sabía. No sabía que esta misma mujer me había llamado aburrido, predecible e insuficiente. No sabía sobre el discurso acerca de necesitar a alguien que realmente viviera la vida. Porque estuvimos casados durante 5 años, dijo mi ex. Porque eso tiene que contar para algo. Contó para algo. Contó lo suficiente para que te alejaras de ellos sin pensarlo 2 veces. Contó lo suficiente para que firmaras los papeles de divorcio la misma semana que los presenté. Contó lo suficiente para que te mudaras con otro hombre inmediatamente y le dijeras a todos los que quisieran escuchar cuánto más feliz eras. Pude ver a mi novia procesando esta información, su expresión cambiando de simpatía a comprensión. Estaba empezando a entender el panorama. Pero estaba equivocada, susurró mi ex. Cometí un terrible error. Pensé que quería emoción y aventura, pero lo que realmente necesitaba era estabilidad y seguridad. Lo que tenía contigo. Lo que tenías conmigo era un marido que pagaba las facturas, llegaba a casa todas las noches y trataba de construir un futuro juntos. Decidiste que eso no era suficiente. Decidiste que yo no era suficiente. Cambiaste todo eso por emoción y aventura. ¿Cómo te resultó eso? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Ella sabía exactamente cómo le había resultado. Ella era la prueba viviente de cómo le había resultado. Sé que estás enojado, comenzó. No estoy enojado. Enojado, implicaría que todavía tengo una inversión emocional en tu situación. Lo que estoy es harto, completa y permanentemente harto de ser tu plan de respaldo, tu red de seguridad o tu solución a problemas que creaste tú misma. Mi novia dio un paso ligeramente detrás de mí, sintiendo que esto estaba a punto de volverse más intenso. ¿Quieres saber qué dicen las estadísticas sobre las esposas que dejan a sus maridos por otra persona? Continué. El 3% se arrepiente dentro del primer año. El 68% termina económicamente peor de lo que estaba antes. Y aquí está mi favorita personal, el 81% de las segundas relaciones que comienzan como aventuras, o inmediatamente después del divorcio, fracasan en 2 años. Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes todo eso? Porque a diferencia de algunas personas, yo realmente investigo las cosas antes de tomar decisiones que cambian la vida. Busqué todos estos números después de que te fuiste, solo por curiosidad. Resulta que eres increíblemente predecible, solo que no de la manera en que solías quejarte. La ironía era perfecta. Me había dejado por ser demasiado predecible, solo para convertirse ella misma en una estadística. El resultado más predecible posible para alguien que confundió el drama con la emoción. Así que, felicidades, dije, retrocediendo hacia mi puerta. Te has unido oficialmente a las filas de esposas que pensaron que la hierba era más verde, solo para descubrir que quemaron su propio césped. No eres especial. No eres única. Eres solo otra historia con moraleja sobre lo que sucede cuando confundes la estabilidad con el aburrimiento. Por favor, dijo una última vez. ¿No podemos al menos intentar ser amigos? ¿No puedes al menos darme algún consejo sobre cómo empezar de nuevo? La miré por un largo momento. Realmente la miré. Vi la desesperación, el arrepentimiento, la completa devastación de alguien que había apostado todo y perdido. Aquí está mi consejo, dije. Finalmente aprende a vivir con las consecuencias de tus elecciones. Averigua cómo reconstruir tu vida sin esperar que las personas a las que lastimaste te ayuden a hacerlo. Y la próxima vez que tengas algo bueno, no lo tires a la basura porque crees que mereces algo mejor. Puse mi brazo alrededor de la cintura de mi novia. Ahora, si nos disculpan, vamos a cenar en mi casa, que puedo permitirme porque no estoy manteniendo a alguien que piensa que mi dinero es aburrido, pero mi estabilidad es esencial. Empecé a cerrar la puerta, luego me detuve. Ah, y si apareces aquí de nuevo, o intentas contactarme de nuevo, o me sigues desde el trabajo de nuevo, presentaré una orden de restricción. No porque te tenga miedo, sino porque el acoso es ilegal y tengo cosas mejores que hacer que lidiar con tu arrepentimiento de comprador. Cerré la puerta y la bloqueé. A través de la ventana, la vi quedarse allí parada otro minuto antes de alejarse finalmente, con los hombros caídos en señal de derrota. Mi novia me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eso fue intenso.
Eso fue necesario, dije. Algunas personas solo aprenden cuando tocan fondo, y algunas personas necesitan quedarse en el fondo el tiempo suficiente para averiguar cómo llegaron allí. Ella asintió lentamente. ¿Crees que te dejará en paz ahora? Creo que finalmente entiende que algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen, no importa cuánto te arrepientas de haber encendido el fósforo. Fuimos a la cocina y terminamos de preparar la cena. Sin drama, sin crisis, sin emergencia que requiriera atención inmediata. Solo dos adultos compartiendo una comida y planeando su noche. Afuera, mi exesposa se alejaba en cualquier coche que hubiera logrado pedir prestado o permitirse. Adentro, yo estaba cenando con alguien que apreciaba la vida que había construido en lugar de resentirla. La diferencia era notable, y permanente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.